Muy bien, siguiendo con este conversatorio, ahora vamos a darle el pase al doctor Tomás Caicho Rodríguez. Ya lo conocen, él es un investigador titular ahora en la Científica del Sur, ¿no? Es su nueva casa de trabajo principal, ¿no? ¿Qué tal, doctor Tomás? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Su audio? Ajá, Perdón, ya, disculpen. ahora sí. Sí, sí, ¿cómo estás, Hans? Muy buenas noches, gracias por, por la invitación y, bueno, para poder conversar un poco acerca de Zulen y de otros aspectos. Y un saludo desde aquí al doctor Ramón León, pues, de las figuras más importantes, no solamente de la historia y la cirugía como campo de estudio, sino de la psicología en el Perú y Latinoamérica en general, en realidad, en la cual Así es. sabe obviamente la estima que tanto yo como muchos de- de los psicólogos le tenemos y que seguimos pues su camino. Sí, doctor. De repente, sí, un poquito el audio como que suena bajo, o sea, si de repente podría... Sí, a ver, Ajá, ahí, mejor, ahí está, que está mejor, creo. listo, Genial, genial. bien. Bueno, el día de hoy, el doctor Tomás Cacho va a presentar un tanto los aportes sobre Pedro Zulen, ¿no? A la psicología peruana, ¿no? Realmente, por ejemplo, en mi formación profesional nunca escuché hablar de Pedro Zulen, ¿no? Y cuál fue el pensamiento filosófico, ¿no? Y académico que tuvo, ¿no? Contribución a la psicología. Yo creo que es una oportunidad un tanto para que quienes les guste o de repente son muy curiosos con la historia, ¿no? Puedan un poco aprovechar este tiempo y también hacer algunas preguntas sobre este personaje importante, ¿no? Cuéntenos, doctor, un poco, eh, ya que va a desarrollar esta parte de los aportes, ¿cuál era el pensamiento filosófico de Pedro Zulle y cómo contribuyó esto al desarrollo de la psicología en el Perú? Sí, bien, me permitirán pues revisar unos documentos que tengo acá justamente Sí, para claro, claro. eso, ¿no? Como tú bien dices, pues la obra de Pedro Zulen es más conocida desde el punto de vista filosófico que psicológico, ¿no? Eh, y bueno, ya desde algunos años me ha interesado bastante su obra. Se ha como que actualizado un poco también el interés. Sabemos que hace algunos años el Congreso de la República publicó un libro compilando casi la totalidad de, de artículos y libros de Pedro Zulle, entre sus libros, pues el curso de Psicología y Lógica, ¿no? Él dictó. Y así como Pedro Zulen, pues hay otros personajes también que en los últimos años, desde un punto de vista más filosófico, han estado generando nuevo interés. Un nombre muy asociado a Pedro Zulen, por ejemplo, es Dora Mayer, ¿no? Filósofo, activista, también de su generación, y que también el Congreso de la República hace un par de años editó una compilación de obras en el cual yo desconocía. También hay algunos libros y folletos sobre temas como la conciencia, ¿no? Que de verdad para mí eran novedosos y los cuales estamos estudiando y analizando un poco. Pero bueno, antes de entrar a responder un poco tu pregunta, como suele un poco conocido por los psicólogos, permítame unos breves apuntes biográficos y contextuales para luego ya ahondar en ello, ¿no? Eh, Pedro Zulen, que en realidad es Pedro Salvino Zulen Aymar, nació el 12 de octubre de 1889 en Lima. Su padre, Pedro Francisco Zulen, tenía una ascendencia asiática. Su madre era limeña, Petronila Irene Aymar y Salazar. Eh, a los 11 años, Zulen estudia en el Colegio de Lima, que en ese momento se encontraba bajo la dirección también de una importante figura peruana que era Pedro Alabarte. Terminó sus estudios, sigue estudios universitarios en las facultades de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 1906 y 1907. Posteriormente, ya en 1909, 13 y 14, continuó estudiando en San Marcos, pero esta vez en la Facultad de Letras. Y entre 1914 y 1915 cursa
materias en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas. A partir del 16, del siglo pasado, 1916, Zulen inicia una serie de viajes que lo llevarían lejos del Perú por algún tiempo. Es así que en este periodo pues visita Chile, Argentina, Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde sigue estudios de psicología y filosofía en la Universidad de Harvard, pero lamentablemente no logra culminar, ¿no? Ya que tiene que regresar al Perú por problemas de salud. Sin embargo, pues esto no va a ser el fin de la relación entre Zulen y los Estados Unidos, ya que en 1920 él regresa a tierras norteamericanas a cursar estudios de bibliotecología, ¿no? Que luego le servirán para su trabajo su regreso en Perú. Luego su primera visita a Estados Unidos, y ya repuesto parcialmente los males que tenía, Zulen obtiene en 1910 el grado de bachiller en letras, ¿no? Luego de sustentar su tesis, La filosofía de lo inexpresable, bosquejo de una interpretación y una crítica a la filosofía de Bergson, que luego sería publicado en forma de libro. Esta tesis en realidad es una crítica directa a los principales postulados de Bergson, que es un filósofo francés, cuyas ideas fueron introducidas en el Perú por Alejandro Deusta, ¿no? En su tesis, Zulen dice que Bergson cae un error cuando intenta explicar todo lo que existe mediante métodos racionalistas semejantes e incluso superiores al de los propios racionalistas criticados por el mismo filósofo francés. En 1923, Zulen ingresa a la enseñanza universitaria en San Marcos, haciéndose cargo de la cátedra de Psicología y Lógica. Desde aquí, Zulen pues difunde las principales corrientes de la filosofía de su época, particularmente la norteamericana e inglesa. Y así, gracias a él en el Perú se tiene referencia por primera vez, por ejemplo, el pensamiento de Bertrand Russell, con quien Pedro Zulen mantuvo correspondencia. Difunde también las ideas de Diddley, ¿no? De Bergson también, como ya lo mencionamos, así como también lo dijo el doctor Ramón, de la Gestalt, de Wertheimer, Kohler, Kafka, Stern, entre otros, ¿no? En el plano de la lógica, Zulen da a conocer los trabajos de Boole, Peirce, Peano, ¿no? Y produce este libro que se publica póstumamente, que es el Programa de Psicología y Lógica, ¿no? Según el dictado en el segundo semestre de 1924. Zulen también ingresa a trabajar en la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1923, lugar pues donde va a trabajar hasta su muerte. Fue el mismo rector de San Marcos por esos años, el doctor Manuel Vicente Villarán, quien en una carta del 15 de julio de 1922 le propone esta tarea a Pedro Zulen, ¿no? En esa carta le escribe, ¿no? Y cito: por momentos se me ocurre que usted presente el servicio de preparar un informe sobre la mejor manera de organizar nuestra biblioteca y catalogarlo. No intento que haga ese trabajo ad honorem, sería remunerado módicamente por la universidad. Sabemos las carencias que desde hace muchísimos años tiene la universidad pública en nuestro país, ¿no? Así, el 1 de mayo ya Zulen asume funciones como director de la biblioteca, y ese mismo año publica pues el primer número del Boletín Bibliográfico, que es un clásico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta hoy. Si bien este es el principal cargo que Zulen asume en la biblioteca, también es importante recordar que entre 1912 y 1913 había trabajado como auxiliar también en la biblioteca, ¿no? La labor pues, de Zulen al frente de la biblioteca fue fructífera, incrementando la cantidad de libros, atrayendo numerosos lectores, convirtiendo el boletín, ¿no?, en una de las mejores publicaciones de su género, y es por esos aportes que el día de hoy la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de San Marcos lleva el nombre de Pedro Zulen, ¿no? En el plano académico, obtiene el grado de doctor en filosofía en 1924, específicamente el 16 de septiembre, con la tesis titulada El neohegelianismo al neorealismo, estudio de las corrientes filosóficas en Inglaterra y los Estados Unidos desde la introducción de Hegel hasta la actual redacción neorealista. Un poco largo el título de la tesis doctoral. Pero básicamente, pues el tema de la tesis gira en torno al problema de la realidad, ¿no? Zulen menciona que por haber intentado resolver el problema de lo absoluto, sobrevive el neohegelianismo. La actividad Zulen no giró solamente entre la docencia universitaria, las investigaciones filosóficas y el trabajo administrativo en la biblioteca,
sino también es importante y muy evidente su preocupación social. Esto se nota con su participación en la fundación de la Sociedad Proindígena, junto con Joaquín Capello y la ya mencionada al inicio Dora Malva. Esta asociación, que tuvo un periodo de vida entre 1909 y 1917, buscaba una reivindicación de los derechos indígenas, condenando el feudalismo operante en el Perú y luchando pues democráticamente por sus libertades. Funda Zulen la revista El Deber Proindígena y la revista Autonomía. Entonces vemos pues que la participación social y política de Zulen no solamente queda ahí, pues también es representante en el Perú de la Liga Inglesa de Educación, Ética y Moral, y también fue secretario del ministro de Fomento Joaquín Capello, y también postuló como candidato a diputado suplente por la ciudad de Jauja. Las actividades pues, realizadas por Zulen buscaban una idea de justicia social relacionada con una implantación del socialismo en el Perú. Esto como contexto. Respecto a las ideas filosóficas, para luego pasar a las psicológicas, ¿no? Hay que también contextualizar un poco, ¿no? En el Perú, en los primeros años del siglo XX, se caracterizan pues, por un paulatino alejamiento de las ideas positivistas. En el siglo XIX tuvieron una gran aceptación gracias a los trabajos pues, de diversos pensadores. Terminada ya la guerra con Chile, el positivismo cobra mayor fuerza con los escritos de Javier Prado, tanto en filosofía como en derecho. Así tenemos pues, libros como El método positivo en el derecho penal y la evolución de las ideas filosóficas en la historia. Prado difundió el positivismo y el evolucionismo. Otro autor, Mariano Cornejo, fue otra figura importante también de la difusión del pensamiento positivista, esta vez en las ciencias sociales, a través de su principal obra titulada Sociología General. Otros autores como Manuel Vicente Villarán también difunden los postulados positivistas ya en el ámbito más educativo, con obras como Estudios sobre la Educación Nacional, El factor económico en la educación. Mientras que en el campo de la medicina, por ejemplo, Celso Bambarén difunde pues, el libro La medicina experimental de Claude Bernard, y las ideas también de Darwin, Lamarck y Marx en la Facultad de Medicina de San Fernando, en la ciudad de Lima. Mientras que a nivel político, pues, Manuel González Prada es la figura más importante en ese momento. En relación a la psicología, el positivismo pues, no logró una aceptación esperada, continuando su enseñanza básicamente bajo los cánones de las corrientes idealistas. Existen pocos trabajos de corte positivista en psicología que vieron la luz a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Así, por ejemplo, encontramos el trabajo de Pablo Patrón, que publicó quizás uno de los primeros artículos, si no el primero, de repente el doctor Ramón León puede ayudarnos al respecto, sobre psicología experimental en el Perú en la crónica médica, en donde menciona que solo la psicofisiología y la psicología experimental pueden considerarse como ciencia. También hay otros trabajos de Pedro Alabarte, que también lo mencionamos, donde expone pues, las leyes de la psicofísica de Fechner, ¿no? Luis Miro Quesada difunde las ideas psicopedagógicas de Herbart, basado en el método experimental, y quizás alguien más conocido por nosotros, Hermilio Valdizán, también muestra un marcado interés por la psicología experimental, ¿no? A nivel de establecer en 1919 un laboratorio de psicología experimental en el asilo Colonia de la Magdalena, que hoy en Lima es el Hospital Víctor Larco Herrera, ¿no? Contrario al positivismo, surge en el Perú, a inicio del siglo XX, una reacción más de corte espiritualista, ajena a todo determinismo, que valoraba el papel del espíritu en la persona, ¿no? Esta corriente espiritualista, pues, giraba en torno a las ideas de Nietzsche, Schopenhauer, Bergson, ¿no? Y en el Perú, Alejandro Deusta lideró esta corriente reaccionaria, introduciendo pues, el pensamiento de Henry Bergson, entre otros, ¿no? Aquí encontramos obras como las ideas de orden y libertad en la historia del pensamiento humano, estética general, los sistemas de moral, ¿no? Es así que Deusta se muestra pues, muy crítico al positivismo de Comte y enarbola también una filosofía basada en el espíritu más que en los hechos, ¿no? Esta posición de Deusta, que se alterna al positivismo más cientifista, la denomina estética de la libertad y es considerada pues, como un punto de vista filosófico, original y propio por muchos autores. Deusta, por ejemplo, en palabras del doctor Renato Barcón, reivindica la actividad creadora de la actividad psíquica, la concibe como una actividad de expresión, de configuración
y también de síntesis, ¿no? Otro personaje mucho más joven que Deusta es Mariano Iberico, ¿no? Considerado pues como uno de los quizás 4 más importantes filósofos peruanos y un gran impulsor de la corriente espiritualista en San Marcos. Inicialmente influenciado por el positivismo, ya que su tesis, por ejemplo, para obtener el bachillerato en letras en 1912, que tituló El carácter, y fue publicado en 1913. Poco a poco fue alejándose de él, influenciado por las teorías de Berzón, y se graduó en 1916 de doctor con la tesis La filosofía de Enrique Berzón. Más tarde publica El sentimiento de la vida cósmica, donde describe diferentes estados psicológicos generados por la contemplación del cosmos. Y los textos también importantes del autor son, por ejemplo, El nuevo absoluto, La unidad dividida, Psicología, escrita junto con Honorio Delgado, que es uno de los, voy a tomar la palabra del doctor Ramón León en uno de los artículos justamente sobre este libro, uno de los bestsellers de la psicología peruana, ¿no? Y es por esos años que la psicología espiritualista pues, fue impulsada por 3 jóvenes e importantes filósofos, como lo fueron Ricardo Bulanto, Humberto García Borja y también el mismo Pedro Zulen. No voy a ahondar mucho en estos 2 primeros, en Bulanto y Humberto García Borja, que también tuvieron aportes muy importantes para la psicología y que también al igual que Zulen son muy poco conocidos, en realidad, ¿no? Por ejemplo, solamente por mencionar, Humberto García Borja, ¿no? Que falleció en 1925, desapareció tempranamente, nació en 1895 y falleció en 1925 con 30 años. Fue profesor de filosofía medieval y psicología en la Facultad de Psicología de San Marcos. Escribió un compendio de psicología y algunos apuntes de estética en 1918, donde expresa, por ejemplo, su adherencia a una psicología de la filosofía subjetiva, ¿no? Y para García Borja, pues los fenómenos psíquicos son analizados mediante la introspección, ¿no? Analiza él procesos psicológicos como la conciencia, considerado como un conjunto de fenómenos subjetivos, inmateriales, inestables, cualitativos, inconmensurables, según sus propias palabras. También estudia el curso de la vida intelectual, las sensaciones, la percepción, la voluntad, considerada como una función psíquica primaria, y señala que la psicología en ese momento, estamos hablando de 1918, es voluntarista, no por reacción contra el intelectualismo psicológico, sino porque la vida psíquica es ante todo una voluntad, ¿no? Ya luego de Blanto, García Borja y Zulen viene el ya mencionado también por el doctor Ramón León, Honorio Delgado, ¿no? Que no voy a ahondar en él. Simplemente, ya sintetizando para terminar los aportes de Zulen, ¿no? En relación al pensamiento de Pedro Zulen, por ejemplo, Salazar Bondi, ¿no? Señala que se alejó del positivismo y evidenciaría cierta influencia por el pragmatismo, pero es finalmente ubicado en una nueva metafísica en los años 1920, siendo muy crítico al espiritualismo bergosiano, como ya lo mencioné. Aún bajo esta consideración, las relaciones entre Zulen y la psicología son muy claras, a través básicamente de la enseñanza universitaria. Recordemos pues que él fue catedrático de psicología y de lógica. Ya mencioné pues su libro, el programa de psicología y lógica, ¿no? En este programa, de 1925, publicado en 1925 póstumamente, está constituido básicamente por las lecturas del último curso que él dictó en 1924 en la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de San Marcos, el cual se encuentra dividido en 2 partes, ¿no? La primera parte dedicada íntegramente a la psicología y la segunda parte a la lógica. Asimismo, la parte, ¿no? Dedicada al programa de psicología la podemos dividir en 3 partes. Una primera referida a las tendencias actuales de la psicología, la segunda circunscrita a realizar un recuento histórico de la psicología, y por último una tercera sección dedicada a la psicología y los propósitos. Es así que en esta primera sección incluso se le puede considerar como uno de los primeros textos de historia de la psicología, no en el Perú, pero historia de la psicología publicada en nuestro país. Básicamente por las 2 primeras partes, ¿no? En el libro, Zulen se muestra como un gran conocedor de las corrientes psicológicas más importantes de su época. Recordemos pues su viaje a Estados Unidos. Así, por ejemplo, Zulen discute el behaviorismo de Watson,
¿no? Señalando que para el psicólogo estadounidense la psicología es una ciencia natural que no necesita reconocer existencia de los estados mentales por sí, ni al medio que poseemos para confirmar su realidad. Para Sulem, según el conductismo, la actividad se expresaría en términos de conducta de un organismo, concebido como un todo que responde a diferentes estímulos externos. Esta característica lleva a Sulem a considerar el conductismo como la negación de lo psicológico. A pesar de su crítica al conductismo, Sulem emplea el término conducta en su definición de psicología. En el libro, Sulem señala que la psicología es la ciencia que estudia la vida mental, tratando de registrar en un todo orgánico los hechos que lo revelan. La forma más general en que la vida mental se manifiesta es la conducta. Hay que señalar que esta definición que Sulem utiliza de conducta está de acuerdo al planteado por McDowell, para que en toda conducta se basa en una organización mental. Sulem, también como lo mencionó el doctor Rion, es uno de los primeros difusores de la Gestalt en nuestro país, ¿no? Así de importancia los postulados que señalan que la experiencia no se encuentra dividida en partes, sino más bien que se muestra en su totalidad, ¿no? Sulem se muestra también contrario al empleo del método experimental, sosteniendo que éste solamente estudia las manifestaciones externas, dejando de lado lo verdaderamente psicológico, lo interno. El mismo Salazar Bondi, que ya mencioné, ¿no?, señala que los primeros trabajos de Sulem se centran en el problema también del conocimiento, influido, como ya dije, por el pragmatismo. Así lo hace notar, por ejemplo, en una serie de artículos que llevan el nombre de El pragmatismo en la educación, que lo publica en 1909 en 3 partes, publicados en la revista Hogar y la Escuela, donde presenta un bosquejo de una doctrina pragmática de la educación, el cual permitiría un criterio definido de educación, ¿no? En 1910 también publica en el diario La Prensa el artículo que lleva por título William James, donde señala las bondades de la obra del famoso filósofo norteamericano, pero a su vez también critica ciertos postulados fundamentales. Bajo esta perspectiva pragmática, Sulem señala que un pensamiento es válido cuando tiene un sentido práctico. Así, él tiene un artículo titulado Filosofía del Error, publicado en 1909, y Sulem ahí en ese artículo nos dice, ¿no?, los pragmatistas han sido muy cuerdos al proclamar que no hay verdad ni error, lo único que hay son resultados. En este mismo artículo, Sulem manifiesta que el error es la vía real del saber, y también critica la postura de James de poner en la experiencia inmediata los problemas filosóficos, restándole valor a la reflexión, señalando que la acción está determinada por el pensamiento y es este el que nos permite transformar la realidad. Posteriormente, Sulem analiza el problema del conocimiento de una perspectiva crítica a lo señalado por Bergson. Recordemos que Bergson señalaba 2 clases de conocimiento, un conocimiento logrado a partir de la inteligencia y otro alcanzado por la intuición. Con el primer tipo de conocimiento, el logrado a partir de la inteligencia, se logran las ciencias, mientras que por el segundo podemos realizar la filosofía. En su libro, La filosofía de lo inexpresable, por ejemplo, Sulem señala que Bergson convierte la realidad en algo inexpresable al hacerla objeto de la filosofía, y argumentando que el ser humano recibe solo lo sensible de la realidad, ¿no? Esto, para Sulem, pues, no alude sino a un punto de vista psicológico en el que Bergson considera, pues, a la vida. Sulem señala que que la consideración psicológica de la vida, ¿no?, ha sido seducido por la duración psíquica, y todo lo ha considerado bajo este tipo. Ya para terminar, por ejemplo, entre el problema materia-espíritu, que también es un tema filosófico, psicológico muy interesante, Sulem critica las ideas denominadas por él como intelectualistas de Bergson, que reduce el problema a una relación entre percepción y recuerdo, y que no aporta algo diferente a lo anteriormente señalado por la metafísica. Para terminar, pues, la obra de Pedro Sulem, que ha sido uno de los filósofos más brillantes que ha dado nuestro país, lamentablemente también falleció muy tempranamente, considerado, pues, se puede considerar como uno de los precursores de la psicología de corte espiritualista en nuestro país, ¿no? Es una obra sumamente amplia, conformada por ensayos, por libros acerca de temas psicológicos, filosóficos, educativos, sociales, ¿no? Y aquí simplemente he tratado de dar muy
de manera muy general, de forma muy introductoria, algunos aspectos importantes de su vida, del contexto en el cual él se desarrolló, de algunas ideas filosóficas y psicológicas que espero pues puedan servir de impulso para que se puedan realizar más estudios acerca de su vida, de su obra, eh, que tienen tanta relación para la psicología en nuestro país. Y como dije, también hay otras personas como Dulanto, García Borja, que también son poco conocidos, poco estudiados desde el punto de vista psicológico. La misma Dora Mayer, ¿no? Que yo la he descubierto desde el punto de vista psicológico en estos dos últimos años con esos libros y artículos que han salido y que tiene cosas muy interesantes sobre conciencia, conocimiento, percepción, ¿no? En libros incluso que yo desconocía en realidad sobre eso y que, bueno, estamos ahí capturando algunas ideas para poder darlas a conocer también. Bien, gracias Hans. Gracias, doctor Tomás. Excelente, nos ha hecho una revisión en varias facetas, ¿no? Pedro Zulem ha tenido varias, digamos, intervenciones destacadas, por ejemplo, a nivel social, político, incluso, ¿no? Con la Asociación Pro Indígena. Sí. Y bueno, psicológico también, sí, también revisé un poco y habían algunas obras, ¿no? Por ejemplo, el de programas de psicología y lógica, ¿no? ¿Qué tanto impacto tuvo en su momento este texto? Porque este texto creo que se cursaba en San Marcos, si no me equivoco, Sí, ¿no? Creo que en el es, segundo ciclo, algo así. sí, sí, sí. Bueno, es un libro publicado póstumamente, ¿no? En el 25, el en el 24, y básicamente reúne las lecturas, ¿no? Las lecturas que él daba a los estudiantes, ¿no? Que se tipiaron en esa época, hasta donde tengo entendido, pues la cátedra era básicamente hablada, ¿no? Y había unas guías, pero también Podríamos decir presentaban. entonces que Pedro Zulem como que también ha aportado un tanto a temas psicológicos, pero a nivel más teórico, ¿no? Porque no sé Sí, si de repente en la revisión que usted ha hecho ha aportado en, digamos, en investigación experimental para no, la psicología. no. Él no realizó, eh, a diferencia, por ejemplo, de Blumenfeld, que realizó estudios empíricos, experimentales, no. Sus aportes, más que todo, son de un análisis más teórico, filosófico, ¿no? Histórico de la psicología, ¿no? Él no realizó trabajos Defen- empíricos. Defendía el positivismo, ¿no? Sí, al inicio sí. Al inicio, Creo ¿no? que era una persona muy crítica de, de las diversas posiciones, ¿no? Al inicio el positivismo, también criticaba mucho el espiritualismo de Bersón, como ya lo mencioné, ¿no? El mismo Hegel. Entonces al parecer era un intelectual muy crítico de todas las diversas posiciones, ¿no? Tratando pues, infiero yo, en esa en esa crítica encontrar también de repente eh, bondades, ¿no? También. Lamentablemente su temprana muerte pues, nos impidió gozar de lo que él ya en la madurez intelectual podría haber dado, ¿no? A la filosofía en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Creo que el mismo, se me fue el nombre, eh, varios filósofos pues, lo han considerado como una pérdida y que de repente, si él seguía vivo, podría dar como que una unificación, ¿no? A la Claro, filosofía en o nuestro a lo país. mejor de repente hubiésemos encontrado, si es que todavía no hubiese muerto a temprana edad, un Pedro Zulem de repente cambiado en su posición sobre la psicología espiritualista, ¿no? Sí, A lo mejor. es, es muy posible, nunca sabemos. Ahí estaríamos haciendo un ejercicio que a mí me parece muy interesante a veces de contrahistoria, ¿no? Incluso hay libros de contrahistoria publicados en el Perú. ¿Qué hubiese pasado si no? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, qué hubiese pasado si el doctor Walter Blumenfeld no hubiese llegado a Perú, sino a otro país? ¿Qué hubiese pasado si Pedro Zulian hubiese sido Claro, vivo, ¿no? claro, Ejercicios de contrahistoria que son interesantes, pero bueno, en realidad quedan en eso, ¿no? Ejercicios en realidad. claro. O sea, imagínense Walter Blumenfeld de Alemania con todos sus
instrumentación para hacer psicología experimental, bastante interesante. Pero bueno, es el devenir histórico, ¿no? Un poco para que, quizá no todos los colegas les gusta la parte histórica, historiográfica, ¿no? Pero creo que es interesante para más o menos, fijarnos cómo ha sido el devenir de nuestra ciencia, ¿no? Es Sí, bastante importante. es importante porque conociendo nuestra historia, pues generamos una identidad, ¿no? Como psicólogos en nuestro país. Claro. Incluso, por ejemplo, también hay un análisis historiográfico sobre, por ejemplo, también la influencia del análisis conductual en el Perú, ¿no? Entonces, como que hay matices variados también que podríamos ir indagando más y más con los colegas, ¿no? La audiencia que quizás le interesa también, ¿no? Un poco profundizar en estos temas. Sí, exactamente. Bien, no sé si la audiencia tiene alguna pregunta, alguna duda, de repente algo que acotar también. Damos unos 20 segundos, si no ya pasamos al siguiente bloque.